Lo primero que quería hacer era presentaros un poquito cuáles eran los objetivos o las intenciones de esta formación. Y a modo de preámbulo, deciros que vamos a hablar de distintas cuestiones que están arraigadas muchas veces en el acervo popular, en el conocimiento, sobre las cuestiones relacionadas con la alimentación vinculadas al consumo de aceites y, por supuesto, en su vínculo con la salud. Hablaremos del tema de calorías, hablaremos de algunos aceites que de alguna forma se han criminalizado, como pueda ser el de colza, como pueda ser el de palma, como pueda ser en sentido contrario, que no solamente se han criminalizado, sino que a lo mejor se han deificado o se han alzado de una forma un tanto excesiva. En definitivas cuentas, hablaremos del distinto consumo que se hace de los distintos aceites en el mundo y del impacto que tiene sobre la salud. ¿Vale? Y para ello tenemos básicamente este índice en el que no me voy a detener demasiado. Voy a hacer una pequeñísima introducción al respecto de cuestiones etimológicas y de por qué estamos consumiendo aceites, y luego ya sí nos meteremos de forma muy concreta en cuestiones nutricionales. Primero, hablando de cuestiones relacionadas con su composición, de su obtención, que también van a impactar sobre aspectos en la salud, y luego abordaremos una serie de latiguillos que habitualmente se trasladan o errores especialmente arraigados, conocimientos populares sobre distintos aceites y su consumo, y por qué está siendo así y cómo los deberíamos de enfocar de una forma acertada. Bien, así que vamos con los aceites vegetales en el marco de la alimentación humana. Y lo primero que quería destacar es que las dos palabras, primero con las que conocemos en nuestro entorno este tipo de productos, aceite, o bien se conoce en el mundo anglosajón, oil, tienen un mismo origen etimológico. Por distinto camino, eso sí, porque aceite proviene del arameo y del arameo pasa al árabe y del árabe terminamos haciendo aceite. Ese es el recorrido etimológico que se ha seguido del arameo al árabe y a nuestra palabra. Y en el caso de oil, que es la palabra con la que se conoce este tipo de productos, proceden en este caso de una vertiente romana, ¿no? O latina, del oleum, de ahí al francés, y del francés al inglés. En cualquiera de los dos casos, etimológicamente hablando, uno del arameo y el otro del latín, los dos significaban originalmente aceite o zumo de las aceitunas, y que es algo bastante curioso que ahora actualmente nosotros hablemos de aceites y tengamos que describir cuál es su origen cuando no es de las aceitunas. Hablamos simplemente de aceites en plural y no solamente refieren al de la oliva, o hablamos de oil y también le tenemos que poner seguido su adjetivo, ¿no? O su procedencia, ¿no? Que sea de un sitio o de otro. Y esto no fue así hasta el siglo XIV, cuando hasta entonces, hasta ese siglo XIV, cuando siempre se hablaba de aceite u oil en sus respectivos idiomas, pues refería en general al zumo de la oliva, ¿no? Ha sido importante el consumo de aceites y sigue siendo muy importante el consumo y el uso de los aceites en distintas culturas y en distintas localizaciones geográficas. Y precisamente depende de la localización geográfica de la que estemos hablando que se utilicen unos y otros. Y las razones son muy claras o muy concretas de por qué se utilizan los aceites o está tan arraigado su uso. Y es básicamente por la usabilidad o el uso que le damos en cocina a la hora de transmitir el calor, es decir, nos facilita el cocinado de los alimentos y al mismo tiempo tiene una serie de cualidades organolépticas que son francamente placenteras y que veremos que son unas cualidades muy importantes en determinados aspectos dietéticos relacionados con la salud. Y digo sí, relacionados con la salud, las cualidades organolépticas. Otra de las características que podemos observar con respecto a los distintos usos de los aceites en el mundo es que la mayor parte de ellos proceden de semillas y no de frutos. Son algunas excepciones, el caso especial del aceite de oliva,
evidentemente también el de orujo de oliva, y el de palma, que estos sí que proceden de frutos, pero todos los demás aceites se obtienen de semillas. Y tenemos que ser sensatos y observar cómo la mayor parte de la producción mundial de los aceites vegetales pues se focaliza en lo que se focaliza, es decir, palma, soja y colza abarcan la mayor parte de los aceites que se producen en el mundo. Y no solamente que se producen en el mundo, sino también de los que se consumen en el mundo. Volvemos a observar cómo esta grandísima mayoría, hasta el 80% de todos los aceites que se consumen en el mundo, son palma, soja y colza. Con lo cual yo creo que deberíamos de ser un poquito menos ombliguistas de lo que habitualmente lo somos, porque aquí en España difícilmente, salvo el tema del aceite de girasol, apenas conocemos el consumo que se hace de otros tipos de aceites. Y digo lo de ombliguistas porque sí que es cierto que a estos aceites les trasladamos una serie de cualidades nutricionales excepcionales que las tienen, pero estos otros no son ni muchísimo menos venenosos, como en ocasiones podemos llegar a pensar. A modo de resumen, sobre este aspecto, que ya veis que vamos rápido, dejaros unos cuantos titulares. Primero, que el origen etimológico de aceite y oil es común y es aceite de oliva o es zumo de la oliva. Que el valor de los aceites vegetales se focaliza en dos cuestiones. La utilidad que le vamos a dar en cocina a la hora de transmitir el calor y la mejora de las cualidades organolépticas. Cualidades organolépticas que van más allá del sabor o del aroma. También en la untuosidad que tienen los aceites son una de las cualidades organolépticas más apreciadas y que más buscamos cuando consumimos alimentos. Y su pérdida, esa untuosidad que al mismo tiempo sirve de vehículo de los alimentos, pues cuando la perdemos genera bastantes problemas, como vamos a ver a continuación. El factor cultural y el factor geográfico, en virtud de los aceites que tengamos o de las fuentes de la materia prima que tengamos más próximas en nuestro entorno, es crucial para determinar cuáles son los aceites que en cada entorno geográfico se consumen. Hemos de ser conscientes que los aceites de palma, los aceites de soja y los aceites de colza representan la mayor parte de los aceites producidos y consumidos en el mundo, hasta el 75-80% respectivamente. Y que la mayor parte de todos los aceites vegetales que conocemos, salvo el de oliva y el de palma, pero el de palma es refinado, además luego se obtienen de semillas y no de frutos. Con lo cual, en nuestro entorno, la excepción más clara y más evidente son los aceites del olivar, que sí que los obtenemos de los frutos. Bien, nos metemos en cuestiones nutricionales y aquí es donde a alguno se le van a mover algunas de las cosas que creía que eran más o menos ciertas. La primera cuestión es la cuestión de las calorías. Y en este sentido hay que ser clarísimo. Todos, absolutamente todos los aceites tienen la misma densidad energética, que son tantas como 900 kilocalorías por cada 100 gramos. Bien. Esta gráfica, que no es inmediata, la vamos a detallar a continuación. En ella observamos inicialmente dos líneas. Una, la cantidad de agua que tienen los alimentos, que es esta de aquí, y la cantidad de aceite, o mejor dicho, de lípidos, grasas que tienen los alimentos que encontramos aquí. Y observamos dos tendencias, o podemos sacar dos conclusiones, que a medida que disminuye la cantidad de agua presente en los alimentos por cada 100 gramos, y a medida que aumenta la cantidad de grasa, aumentan las calorías, hasta llegar a este máximo, a las 900 kilocalorías por cada 100 gramos. En algunos productos, en algunos aceites, vamos a encontrar esta cifra, la de 900 kilocalorías por cada 100 gramos, y es posible que encontremos también otras cifras que nos pueden llevar a equívoco. Y la clave está en esto de aquí, en los gramos. En nuestro reglamento de información que se le da al consumidor en el etiquetado, el Reglamento Europeo 1169-2011,
Por cierto, como os ha dicho Alicia, tenéis a vuestra disposición o tendréis a vuestra disposición un material escrito y estas diapositivas donde no hace falta que, si queréis, no, toméis notas porque va a estar perfectamente detallada toda esta información, que yo voy añadiendo sobre las diapositivas. Como os decía, en este reglamento europeo lo que se permite también es que a los alimentos que sean líquidos, y los aceites lo son, que se dé la densidad energética en vez de por cada 100 gramos, por cada 100 mililitros. Sabiendo que la densidad del aceite no es la misma que la que encontramos en el agua, evidentemente el agua es 1 gramo por mililitro, en el caso del aceite es 0,92, una cosa así, podemos encontrar en la tabla de información nutricional de algunos aceites la cantidad aproximada de unas 828 kilocalorías por cada 100 mililitros, que sería exactamente igual que esas 828 kilocalorías, en este caso, y acudiendo a la densidad, por cada 92 gramos de aceite. Que sepáis que estaríamos hablando del mismo aceite. Eso sí, esta forma no la vamos a encontrar porque no se permite por cada 92 gramos, se permite por cada 100 mililitros o por cada 100 gramos. Yo desde aquí, como profesional y como consumidor, sí que haría un llamamiento a que los productores unificaran este criterio y utilizaran, por lo menos aquí en España, o bien los 100 gramos o 100 los mililitros. Yo particularmente apostaría por este, en concreto. Este tema de las calorías tiene su misterio, y os cuento. Tiene su misterio a la hora, por ejemplo, de hacer dieta. Y dejadme que os haga que os dé una frase que os va a dejar un tanto preocupados. Y es que hacer dieta engorda. Y digo hacer dieta, y no he dicho ninguna dieta en concreto, alguna dieta en concreto. Digo, hacer dieta, todas las dietas aumentan el riesgo de engordar. No puntualmente, en el tiempo, pero sí a medio y largo plazo. Porque al concepto dieta se le trasladan habitualmente y en nuestro entorno dos características. Una es la caducidad temporal, es decir, voy a hacer dieta durante 2 semanas, voy a hacer dieta durante voy a hacer durante un mes, durante 3, en el que empiezo un sistema dietético que luego voy a dejar y voy a volver a lo de antes, o bien tiene una caducidad temporal. Perdón, temporal, ponderal. Es decir, cuando pierda 3 kilos, cuando pierda 10 kilos, cuando pierda 15 o 40. Me da exactamente igual. Y luego volveré a lo de antes. Si hay una característica que está asociada al concepto dieta y vinculada al fracaso dietético, es precisamente esta, el de la caducidad. Y son las dietas que tienen fecha de caducidad más corta, bien sea temporal o bien sea ponderal, las que son bajas en grasa. Tenemos demostrado por la epidemiología alimentaria, publicado en diversos estudios, que son las dietas bajas en grasa las que más asociadas están al fracaso en la pérdida de peso. Sí que es llamativo, porque lo primero que cabe pensar, como hemos visto en la diapositiva anterior, vuelvo a la diapositiva anterior, es que si yo elimino el elemento que más kilocalorías me aporta en la dieta, más fácil me va a ser llegar a ese desbalance energético y generar un balance negativo de energía, que gasto más, ingreso menos al eliminar las grasas. Pero ¿qué ocurre? Como os decía al principio, al eliminar la grasa, no solamente eliminamos las calorías, eliminamos también una cuestión palatable, organoléptica, que vamos a intentar o que vamos a buscar en otros alimentos, o que bien que va a hacer que abandonemos rápido esa dieta. Con lo cual, las dietas no compensa hacer dietas, y si nos metemos en una dieta, que sepamos que cuanto más baja en grasa, más fácilmente la vamos a abandonar, con lo cual más fácil vamos a estar de su fracaso. Bien, antes de pasar al siguiente tema, quisiera explicar, para quien no lo conozca, algunas cuestiones mínimas que están muchas veces en boca de todos, pero que no conocemos, y que es cuál es la naturaleza de eso que llamamos ácidos grasos. Los ácidos grasos son los componentes que van en forma de triglicéridos de los distintos aceites. Por definición, los ácidos grasos son moléculas orgánicas que están compuestas por 3 tipos de átomos, por carbonos, por hidrógenos y por oxígenos. Las tenemos aquí: carbonos, hidrógenos y oxígenos. Vale.
Y otra de las características para que sea considerado un ácido graso es que en esta cadena más o menos variable de carbonos, por eso tenemos aquí una N, este elemento se puede repetir varias veces. En estas cadenas, uno de los extremos tiene que ser un radical carboxilo y el otro metilo. Un CH3, que tenemos, bueno, por orden tal y como los he mencionado, COH o un CH3. Una vez que tenemos esta definición con cadenas hidrocarbonadas con un extremo metilo y otro carboxilo, vamos a encontrar distintos ácidos grasos en virtud de dos características. Su longitud, es decir, esta N que hemos señalado aquí antes, que normalmente pueden ser de 2 hasta más de 20 carbonos, y algo muy importante y que está en boca prácticamente de casi todo el mundo, de muchas personas, la cantidad de dobles enlaces. Así, a partir de un ácido graso genérico podemos encontrar ácidos grasos saturados cuando no tienen dobles enlaces, es decir, todos sus enlaces entre la cadena de carbonos son simples, o bien cuando tienen dobles enlaces. Si solamente tienen un doble enlace en esa cadena, vamos a llamarles ácidos grasos monoinsaturados, y si tienen dos o más dobles enlaces, que pueden tener dos o más dobles enlaces, estaríamos hablando de ácidos grasos poliinsaturados. Bien, ¿por qué ha hecho esta introducción? Pues básicamente porque vamos a hablar de el elemento más visible, más patente y el primero a través del cual se clasifican los ácidos grasos. Yo le he llamado la cara A, le he llamado la cara A porque es la más conocida, donde están los grandes éxitos, donde está de lo que más se suele hablar. Todos los aceites que encontramos aquí son una cantidad o están compuestos por una cantidad variable en distintas proporciones de distintos ácidos grasos de los que hemos hablado antes, de los saturados, de los monoinsaturados y de los poliinsaturados. Y además, cuestión importante, a esta proporción de ácidos grasos en los distintos aceites les podemos trasladar ya per se directamente cierto efecto sobre la salud. De hecho, en nuestro Reglamento Europeo 432-2012, que es aquel que define qué alegaciones de propiedades saludables le podemos trasladar a los alimentos en virtud de las características que reúnan, se habla de, entre otras, de la cantidad o la presencia de ácido oleico, escribo bien, de ácido oleico y de ácido linoleico, que si está en determinadas cantidades les podremos trasladar determinadas propiedades saludables. Quiero destacar, antes de pasar de esta diapositiva, la cantidad de ácido oleico que está presente en todos, absolutamente todos, los aceites del olivar, desde el aceite de oliva virgen extra con independencia de su variedad, sea monovarietal o no, hasta el aceite de orujo de oliva. En todos ellos, la proporción de ácido oleico guarda unos patrones homogéneos y especialmente alto, y de ahí precisamente que el ácido oleico reciba este nombre. Igual que en el caso del aceite de palma, pues uno de los principales sea el ácido palmítico, que es un ácido graso saturado y que no es especialmente interesante con respecto a la salud, todo lo contrario. Bien, esta es la cara A, que representa en la mayor parte de los aceites del olivar el 98% de la composición de los aceites. Sin embargo, también en determinados aceites, y más en concreto y en especial los aceites provenientes del olivar, tenemos también una cara B, que hace referencia a aquellas otras sustancias que en pequeña o en menor cantidad con respecto a los ácidos grasos tienen cualidades nutricionales destacadas. Nutricionales y tecnológicas, porque luego también todos estos elementos nos van a servir para ponderar su validez a la hora de sus usos, fundamentalmente en cocina. Nos van a indicar con qué facilidad se van a corromper, se van a generar sustancias indeseables en los distintos ciclos de calentamiento y enfriamiento. Es necesario decir también que en este reglamento que he mencionado antes, 432-2012, sobre las alegaciones de propiedades saludables en los alimentos, también vamos a encontrar determinadas sustancias, fundamentalmente los relacionados con la vitamina E, a los que se les pueden trasladar, si presentes, propiedades o alegaciones de propiedades saludables.
Ideas para guardar de este módulo. Todos los aceites vegetales presentan la misma densidad energética. Expresada por unidad de masa son 900 kilocalorías por cada 100 gramos o si las expresamos por volumen, unas 828 kilocalorías por cada 100 mililitros. Dieta igual, normalmente, a fracaso en las intenciones ponderales. Si además estamos considerando que la dieta, su característica principal es que es baja en grasa, es la mejor característica para saber que estamos delante de una dieta abocada al fracaso en la pérdida de peso. La cara A, es decir, la proporción de ácidos grasos, el 98% en la mayor parte de los aceites de olivar, determina la firma de cada aceite vegetal y va a condicionar, entre otras cuestiones físico-químicas, su punto de humo, el punto de fusión y algunas de las posibles alegaciones de salud, como os he mencionado. Pero al mismo tiempo, y aunque en menor importancia, también tenemos la cara B, que son todos aquellos compuestos menores en su cantidad, pero que tienen muchas veces un traslado sobre propiedades saludables importantes. A lo mejor no de forma legal en el reglamento, pero sí desde luego en muchos estudios, y de los estudios, pues el 432 es un reglamento vivo, un reglamento europeo vivo, en el sentido que se puede ir modificando y se puede ir enriqueciendo. Y en la medida que distintos estudios trasladen distintos beneficios a distintas sustancias, pues pueden ir a engrosar precisamente las alegaciones de propiedades saludables en el reglamento europeo. Hemos hablado de nutrición en relación a la composición de los aceites. Vamos a hablar ahora de la nutrición en relación a cómo obtenemos los aceites y qué usos les vamos a dar a esos aceites. El 99% de todos los aceites que se consumen en el mundo son aceites refinados, ya provengan de semillas, que como bien sabéis son la grandísima mayoría, o ya provengan del zumo extraído de un fruto, ya sea la palma, que es refinado, por cierto, luego finalmente, o ya sea la oliva, que una parte la vamos a tener en forma de oliva virgen y virgen extra y no va a ser refinado, pero el aceite de oliva comercial sí que va a ser refinado. Con lo cual, nos queda una cifra elocuente del 99% de los aceites refinados, con lo cual también volvería a ser un tanto arriesgado aventurar que el 99% de todo lo que se consuma en relación con los aceites en el mundo es un aceite insano o malsano. ¿Qué es lo que se procura con el refinamiento de los aceites? Pues eliminar algunas sustancias que están originalmente presentes en esos productos y que no son interesantes desde el punto de vista de la salud o desde las cuestiones organolépticas, al tiempo que vamos a retener otros elementos que están ahí presentes y que nos interesa, por tanto, conservar, mientras evitamos que se generen alguna serie de sustancias en este proceso que son indeseables. La idea es obtener un producto que evidentemente no genere toxicidad, que en muchos de los casos, insisto, no solamente tenemos que hablar de ese refinamiento aquí en España, sino tenemos que también que observar el refinamiento en otros aceites, en otras culturas y en otras localizaciones geográficas, en donde se busca principalmente que sean aceites que apenas tengan olor y que apenas tengan sabor, cuyo color sea agradable, que normalmente se traslada en un color pálido más o menos brillante, y que, y esto es muy importante, que es algo que produce el refinamiento, que le traslade a los aceites una alta estabilidad térmica y oxidativa. Si hay, para que os quede una forma gráfica, una forma de representar los aceites refinados en relación a su comportamiento en la fritura o en la aplicación de altas temperaturas, es que los aceites refinados son una especie de boinas verdes de los aceites. Es decir, sobre ellos mismos para su obtención se han aplicado una serie de temperaturas, vamos a decir, si lo queréis, y hablando de boinas verdes, se han entrenado de una determinada forma que luego en su uso, a la hora de llevarlos al uso culinario, pues son especialmente resistentes a esas temperaturas.
alta estabilidad térmica y alta estabilidad oxidativa para que en la medida de lo posible todos esos ciclos de calentamiento y enfriamiento les afecten lo menos posible y por lo tanto tengan una especial larga vida útil. Por lo tanto, hemos visto que las características me estoy refiriendo fundamentalmente a su cara A y a su cara B, van a condicionar su uso y al mismo tiempo el uso que terminemos haciendo de cada uno de esos aceites va a modificar sus características y nos va a decir cuánto tiempo va a seguir siendo válido ese aceite para su uso, bien en fritura, bien en otras aplicaciones. En estas condiciones, lo que estamos buscando es un alimento como dentro de los aceites que tengan una alta estabilidad y una alta durabilidad y que al mismo tiempo conserve una serie de propiedades saludables. Y en esta línea tenemos que recurrir a todos esos aceites que tengan unas características, una cara interesante, que no sean especialmente saturados, porque no son especialmente beneficiosos para la salud, pero que al mismo tiempo aguante bien las frituras, aceites monoinsaturados, y que al mismo tiempo conserven una serie de aceites que tengan compuestos antioxidantes y protectores. Y en este sentido, pues hay que partir una lanza en favor del aceite de orujo de oliva refinado y que reúne estas dos características. Los aceites vegetales que mejor resisten las altas temperaturas son los que poseen un equilibrio en el número de insaturaciones, sin llegar a ser saturados, pero sí que tengan alguna insaturación, el típico caso de los monoinsaturados, y que incluyan al mismo tiempo elementos protectores antioxidantes. Típico caso, los aceites procedentes del olivar. Tenemos que saber que el refinamiento elimina compuestos indeseables al tiempo que también retiene sustancias que nos interesan y que en la actualidad los procesos de refinamiento pues gozan de todas las garantías para saber que se están produciendo aceites refinados con las máximas garantías, que el 99% de los aceites consumidos en el mundo son refinados y que por tanto la elección de los aceites también va a estar condicionado por las características organolépticas. En nuestro caso, volvemos otra vez a los aceites de olivar, porque nosotros en nuestra cultura, en nuestro entorno, estamos asociamos a que el aceite no solamente sea vehículo del sabor o ayude a vehiculizar otros sabores, sino que también aporte cierto sabor. Y por lo tanto de ahí que nos gusten y prefiramos esos aceites procedentes del olivar. Hemos preparado una tabla en la que se reúnen las características más o menos positivas, más o menos negativas, si están presentes, tanto de la cara A o de la cara B y el refinamiento de los distintos aceites. Aquí tenemos todos los aceites, o la mayor parte de los aceites, los más habituales, en los que vemos las características de si es un zumo o no, si se refina o no, sobre lo interesante o no que es la cara A y la cara B, bueno, y al final un dato que redunda en su punto de humo. Como vemos, la mayor parte de todos los aceites refinados tienen puntos de humo altos. ¿Por qué? Pues básicamente por lo que os he comentado antes, porque son boinas verdes, son aceites refinados y aguantan muy bien todas esas situaciones hostiles a las que se pueda someter por las altas temperaturas a los aceites. Pero solamente unos poquitos tienen una cara A interesante y comparten al mismo tiempo una cara B interesante. Porque los que a lo mejor tienen una cara interesante luego no tienen aquí no se ve, una cara B bien o a la inversa, ¿no? Creo que es una tabla bastante interesante. Y ya en el último apartado, dar unas pinceladas sobre algunos de los debates que se generan muy frecuentemente en el mundo de los aceites y que muchos conoceréis, pero que no quiero dejar de mencionar. Uno de ellos es que son las diferencias que hay principalmente en las distintas categorías de los aceites del olivar y sobre todo lo que hay entre el aceite de oliva virgen extra y el que no es extra. Sabéis más que de sobra que la cualidad de que sea extra o no deriva única y exclusivamente de la valoración que hace un panel de jueces expertos catadores que identifican o no
defectos en ese aceite de oliva virgen que no va a ser sometido a refinamiento. Y me parece especialmente importante destacar que tanto el aceite de oliva que tenemos aquí como el aceite de orujo de oliva son productos que derivan de un proceso de refinamiento y que ambos, los dos, aparte de la cara B interesante que puedan aportar per se, parte de su cara B se va a ver enriquecida por ese encabezado que llevan en el momento de su comercialización, tanto en el caso del aceite de oliva o el aceite de orujo de oliva, encabezado, digo, con aceites de oliva virgen. Este de aquí, ¿vale? Siguiente. ¿Por qué en España es imposible adquirir aceite de colza? Espera un momentito que voy a ver cuánto tiempo llevo y así no se me escapa y luego Alicia no me echa la bronca. 31 minutos. Vale. Ayer hice una prueba en clase, mis alumnos de farmacia. Tienen 21 años, 21 más que 22 años. Y les pregunté cuántos sabían de la existencia del aceite de colza. Solamente 3 de 40 me dijeron que conocían la existencia del aceite de colza. Y ninguno, bueno, uno de ellos realmente, uno conocía aquellos luctuosos acontecimientos que sucedieron en el 1981 con el síndrome del aceite tóxico. Deciros, nada más, que imagino que aquí la mayor parte de vosotros no solamente conocéis evidentemente su existencia, sino también aquel problema, deciros que, como habéis visto, el aceite de colza, nos guste más o menos por sus cualidades organolépticas, sea más o menos válido con respecto a su cara A o su cara B, desde mi punto de vista nada que ver con relación a los aceites de olivar, es un aceite perfectamente válido para su consumo y que es de los más consumidos en el mundo. No obstante, aquí en España lo consumimos no directamente desde la botella, sino a través de alimentos procesados y ultraprocesados, los dos. Y el sinsentido en España ha llegado al punto de que los productores, sabedores precisamente de la mala imagen que tiene ya solamente en una pequeña parte de la población, la de más edad, pues oculta su presencia con eufemismos como aceite de navina, aceite de naviza y aceite de cánola. Bueno, que sobre el aceite de cánola podríamos hablar luego si se abre un debate un poquito más largo y tendido sobre el tema. ¿El aceite de palma es tan malo? La respuesta es no, se sigue consumiendo en todo el sudeste asiático continuamente. Es un aceite refinado al que se le aplican grandísimas temperaturas. Eso sí, su cara A y su cara B, prácticamente inexistente en relación a la cara B, no son especialmente interesantes desde el punto de vista de la salud. Otra cosa es que sea dañino. ¿Qué ocurre en España con el aceite de palma? Que este sí, mucho más que el aceite de colza, se ha relacionado con su presencia en los alimentos ultraprocesados. Y al final, un alimento ultraprocesado, porque le quites el aceite de palma, que por cierto, como bien sabéis, actualmente es un argumento de venta, es decir, tenemos cacaos untables, bueno, la famosa nocilla, que ahora ya alegan sin aceite de palma, y digo, sí, es sin aceite de palma, pero seguimos estando delante de nocilla. Bueno, pues que han estado precisamente por sus cualidades tecnológicas y organolépticas especialmente presentes en este tipo de productos. Y su eliminación no va a ser que, no van a hacer que el alimento sea o deje de ser ultraprocesado. Su denominación parte principalmente de un informe que se emitió en el año 2017 por la Autoridad Europea de 2017 que informaba, valga la redundancia, sobre la presencia de o la posibilidad de generar determinados compuestos potencialmente carcinogénicos en precisamente el refinamiento, en el mal refinamiento del aceite de palma y de otros aceites vegetales. ¿Qué pasa con el aceite de colza? ¿Por qué está tan en boga últimamente a diferencia de lo que está sucediendo de la imagen que tenemos de otros aceites como el de colza o el de palma? Bueno, pues voy a empezar por el final. Yo creo que las claves de su éxito es que es exótico, que es relativamente nuevo y es novedoso, pero como al mismo tiempo es exótico y lo asociamos a una cierta imagen que tiene también un sabor característico y en determinadas preparaciones culinarias pues, puede resultar interesante o atractivo, digo por su sabor, pues puede tener una mayor venta y al mismo tiempo no podemos dejar de eludir la realidad de que ciertos gurús, instagramers, influencers, etcétera, etcétera, bueno, pues están haciendo promoción a través de las redes sociales. De las redes sociales llegamos también a determinados lineales de determinadas marcas de distribución,
pues que lo están poniendo en boga. Es decir, no es salud, es marketing, porque si aludimos a sus cuestiones de salud, el problema, o sea, las cuestiones son bien claras. En la cara A, el aceite de coco está formado por ácidos grasos saturados que no son especialmente saludables y la cara B es inexistente. Con lo cual, no es salud, es marketing, desde mi punto de vista. Haceros una mención a la realidad de que estamos viviendo en algunos etiquetados, en el que, bueno, realmente cuando entró en vigor a través del Reglamento Europeo 1169-2011, pero esta particularidad, si mal no recuerdo, entró en vigor en el año 2014, este apartado, en el que en este Reglamento Europeo se informaba a los consumidores y a los Estados miembros de que en la lista de ingredientes ya no se podría mencionar, sin más, la presencia de aceites vegetales o de grasas vegetales como ingredientes sin mencionar el origen de estas grasas o de estos aceites. Como veis, aquí tenemos un etiquetado que es correcto, en donde empiezan los aceites vegetales y luego te identifica, como veis aquí, cuáles son esos aceites, y eso es correcto, se deben identificar. Y tenemos un etiquetado incorrecto en el que se incluyen, se menciona que son grasas vegetales, pero no se identifica en concreto el origen. ¿Por qué se suele hacer esto o por qué lo evitan de hacer? Bueno, a lo mejor es porque desconocen la norma y siempre se ha venido haciendo así, pero originalmente se venía haciendo así o se sigue haciendo así simplemente por evitar estos aceites que tienen mala prensa y que no se quieren declarar. En cualquier caso, sería un incumplimiento. Y ya para despedirnos, simplemente mencionar cuál ha sido la cuestión de que haya tanta desinformación y desconocimiento con el tema del aceite de orujo de oliva, que fue aquel problema que hubo con la presencia de alfa-benzopireno en el aceite de orujo de oliva en una partida que se identificó en la República Checa, que consistió, que al final redundó en la retirada del mercado del total del aceite de orujo de oliva, aunque luego en los tribunales y con datos se identificó que aquella retirada había sido ilegal, y como parte positiva de aquella crisis se puede sacar que se mejoró en el tema de la reglamentación con respecto a las sustancias y los límites de esas sustancias que podían estar presentes en los aceites refinados, como ya hemos hablado antes del informe de la EFSA, y al mismo tiempo también se mejoraron los sistemas de refinamiento y se innovaron en los métodos de obtención de aceites de orujo de oliva con baja temperatura, lo cual evita la producción de hidrocarburos alifáticos policíclicos. Y hasta aquí la presentación. Hemos visto, como veis, muchas de las cuestiones inherentes a ciertos aceites, todo en relación a la salud. Hemos hablado de las temidas calorías, de cuestiones vinculadas a su consumo y algo que vosotros domináis más que de sobra, que es la cuestión de la virginidad del aceite. Espero que os haya resultado interesante. Me gustaría que tuvierais un montón de dudas y de preguntas, pero no porque no hubiera quedado claro, sino porque verdaderamente el haberos aportado información redunde o esté redundando en que os genere inquietud por un mayor conocimiento. Y si tenéis más preguntas, aquí voy a estar durante un buen rato hasta que quiera Alicia o me obligan en la universidad para resolver vuestras dudas. Si no las sé, tened por seguro que me informaré y se la haré llegar a Alicia para que os dé puntual respuesta, y si la sé, pues estaré encantado de compartir mi conocimiento con vosotros.